Si podemos tomar una decisión, ya no estamos sujetos a un karma antiguo. Si ahora tú puedes elegir tomar un rumbo, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, entonces no estás atrapado, sujeto por un karma. Puedes crear un nuevo karma. Y si tenemos la posibilidad de crear, debemos elegir hacerlo mejor, crear lo mejor. Queridos amigos, bienvenidos a una lección más de Perlas de Sabiduría. Hoy empezamos el capítulo número 4, que tiene como título una examinación de las alternativas. Y como hemos visto, solo hay dos alternativas: ser un necio o ser un sabio. Entonces, en este capítulo, Sakya Pandita nos va a ayudar a reconocer las distinciones en los demás y en nosotros, no para juzgar con un dictamen categórico, sino para aprender de lo que nos está limitando, lo que nos está bloqueando, lo que nos está causando daño y cómo desarrollar las cualidades del desarrollo espiritual. Bueno, vamos a ir leyendo estrofa a estrofa y comentando, captando el sentido y viendo también qué lección podemos extraer para aplicar en nuestra vida diaria. Y leemos la primera estrofa. Aunque la gente tosca tenga una gran fortuna, un noble en una situación precaria los eclipsa. Como el rugido de un tigre hambriento hace caer al mono de la copa del árbol. Entonces aquí hay algunos temas interesantes que pueden ser novedosos. Creo que para entender esta estrofa tenemos que entender la presentación del karma que tiene el budismo. Entonces, como sabéis, toda acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, todo acto volicional a través del cuerpo, palabra y mente tiene una repercusión personal. Y si ese acto está inspirado por una virtud, como la generosidad, entonces va a producir abundancia. O sea, si somos pacientes, amorosos, entonces esa acción va a producir felicidad, nos va a encaminar hacia la felicidad. Y opera a muchos niveles, implica todo lo que es la vida. O sea, nuestra situación física, nuestra salud, nuestro estado mental, nuestro estado de ánimo, las tendencias, inclinaciones que tenemos de actuar, de hacer algo, de querer algo, incluso nuestro entorno y las personas que se acercan a nosotros, todo parte de nuestro karma, de movimientos que nosotros iniciamos. Y cuanto más conscientes, voluntarios y virtuosos, mejor esa energía, literalmente karma quiere decir acción, energía, nos dirige hacia el bienestar. Entonces esa es la premisa, que toda acción necesariamente produce un efecto y hay una concordancia entre el tipo de acción y el tipo de efecto. Ahora, lo que cuesta comprender, ¿verdad?, especialmente para entender esta estrofa, es la latencia que puede tener el karma. Quiere decir, el tiempo que hay entre el acto y su resultado. Algunas veces el karma es inmediato. Te enfadas, le das una patada a la silla y automáticamente tienes dolor en los dedos del pie,
¿verdad? Pero normalmente toma tiempo en manifestarse. El ejemplo que yo suelo dar, por ejemplo, si yo tengo un karma negativo de haber robado cuando era niño o en una vida previa, ese karma, ¿verdad?, esa necesidad que tengo de que me quiten algo, ¿verdad?, para restablecer ese equilibrio, para aprender esa lección, no se manifiesta en el monasterio, porque estoy rodeado de personas sanas, no hay ningún ladrón. Lo peor que me puede pasar es que me pierda algo, ¿verdad? Que lo guarde en el sitio equivocado, pero mientras estoy aquí rodeado de personas sanas, no se va a madurar, no se va a presentar el karma del robo. Pero si viajo por aeropuertos, estaciones de trenes, de bus, ahí el karma tiene más fichas con que jugar, ¿verdad? Hay muchas más personas y puede coincidir que en un punto geográfico hay un ladrón, una ladrona, un equipo de ladrones que están cerca de mí, yo estoy un poco distraído o adormecido con el jet lag y ocurre el robo, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy práctico, ¿verdad? Voy a incluso usar un ejemplo que espero que sea más práctico. Imagínate que tú o alguien que conoces o yo estamos un tanto descuidados. No somos muy atentos, muy cuidadosos, ¿verdad? No tenemos mindfulness en el día a día. Y vamos conduciendo de aquí para allá y no pasa nada, ¿verdad? Nuestro coche está en perfecta condición. Pero eso es porque vivimos en una zona rural, ¿verdad? En donde hay carreteras de campo y hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces, aunque yo esté un tanto distraído, no voy a distraerme 3 metros, ¿verdad?, para darle un golpe a la vaca, ¿verdad? Sería muy exagerado. Pero si me toca ir a la ciudad y estacionar en esos típicos estacionamientos españoles que son muy estrechos con columnas, entonces ahí se va a manifestar probablemente la consecuencia de mi distracción o descuidado, rozando, rascando el coche con una columna o con otro coche, ¿verdad? Entonces, algo tan simple como eso. Nuestro estado de desequilibrio, por ejemplo, en el caso de tener descuido o ser arrogante o ser pelón buscando una pelea, tiene que coincidir con las personas o la situación allá afuera en el mundo que se preste para producir ese evento en nosotros. ¿Captan esa idea? Entonces, teniendo eso en cuenta, regresamos a la estrofa. Entonces, normalmente nos dice Sake Pandita, también leyendo el comentario del Khenpo Sangye, nos dice que es poco probable que un ser virtuoso, un ser noble, un santo, se encuentre en una situación precaria. Pero puede haber karmas antiguos, ¿verdad?, que se están arrastrando. Y es poco probable que una persona tosca se encuentre en el pico del éxito, ¿verdad?, porque está haciendo muchas travesuras. O sea, hay una concordancia entre el estado interno y nuestra vida. Pero por la latencia del karma puede que se desplace meses, años o décadas, ¿no? Pero si se diera el caso, incluso, un poco raro, dice Sake Pandita, que una persona tosca, ¿verdad?, encuentre gran fortuna, logre ser muy exitoso y esté en lucha, en competencia, esté demandando, por ejemplo, a una persona santa para apoderarse de su terreno o algo así, entonces va a salir ganando
la persona noble a largo plazo. Por dos razones. Una es sabiduría. Vas a ver cómo hacer las cosas mejor. Incluso si eres muy ambicioso, ¿verdad? O irracundo, no tienes esa cordura que te permite evaluar, ¿verdad? Y discernir a tu mejor nivel. Y la segunda razón es karma. Como dije, el karma siempre gana. Entonces es tentador algunas veces el atajo, hacer trampa para salir ganando, pero acabamos solo defraudándonos a nosotros mismos. Y a mí siempre me viene el ejemplo, no sé si será útil para ti, si te identificas, hacer trampa en el solitario, ¿verdad? ¿Hay algo más triste? Ya es malo hacer trampa, pero aún más patético en el solitario, ¿verdad? Entonces, si realmente comprendemos el karma, que no es una especie de retribución divina, que es simplemente una ley natural, entonces no nos conviene hacer trampa en el solitario. Nos conviene hacer las cosas bien, porque a largo plazo salimos con ventaja, salimos ganando. Entonces, por favor, reflexionen sobre este tema. El karma es una de las reflexiones más, ¿cómo diríamos? No, una de las reflexiones que aportan más valor a nuestro desarrollo espiritual, porque nos da cierta coherencia, ¿verdad? Nos da cierta seguridad. Entonces, los grandes yogis tibetanos recomiendan hacer por encima de todo 4 reflexiones. Reflexionar en la extraordinaria oportunidad que tenemos de desarrollarnos en el camino conscientemente. Reflexionar sobre la impermanencia, que todo está cambiando, todo está mutuando, incluso esta oportunidad se nos va a ir de la mano. Aprovechala ahora. Y tercero, el karma. Comprender que por muy malo que sea el presente, nosotros podemos mejorarlo, cambiando las causas y condiciones, quitando condiciones negativas y desarrollando condiciones positivas. Eso es al fin y al cabo lo que garantiza nuestra vida que sea mejor, que nuestro futuro sea mejor. Y para completar la lista, la cuarta reflexión es reflexionar sobre las desventajas, limitaciones, defectos de samsara, la existencia cíclica en la que nos encontramos, ¿verdad? Producida por el motor de la ignorancia fundamental, por el ego. Muy bien. Entonces, para concluir, el karma lo debemos ver como nuestro aliado, no es un castigo. Y si nosotros nos ajustamos a esta ley, entonces el futuro está en la palma de nuestras manos. Podemos poco a poco encaminarnos a un estado de gozo y felicidad y bienestar. Muy bien. Pasamos al siguiente estrofa. El necio exhibe sus cualidades superficiales, mientras el sabio oculta las virtudes en su interior. Al igual que la paja flota a ras del agua, mientras que la gema se hunde cuando la colocas en la superficie. Entonces aquí hay un tema muy importante. Estoy descubriendo con todos estos años, compartiendo enseñanzas, guiando a diferentes grupos, que
las enseñanzas no son difíciles. La filosofía no es difícil. Cuando hay problemas de comprensión o poder valorar las enseñanzas, poder ver lo prácticos que son, cómo realmente nos empoderan a hacer cambios en nuestra vida, se debe principalmente a que no tenemos claro cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el criterio? ¿Verdad? Entonces, si eso está claro, si comprendemos realmente lo que está en juego, cuáles son las reglas del juego y cuál es el camino más ventajoso, entonces las enseñanzas cobran otro sentido y son mucho más comprensibles. Entonces, con eso quiero animarte que si algunas veces estás leyendo un texto, un libro budista, y algo no encaja, algo no lo ves práctico, algo no lo ves coherente, probablemente falta algo que no está en esa página. No es tu inteligencia, no es el texto, hay un pedazo de ese rompecabezas que falta para resolver ese enigma. Entonces aquí, uno de los pedazos del rompecabezas que creo que falta es definir con más claridad qué es el propósito de la formación espiritual, ¿verdad? Porque podemos decir desarrollo espiritual, desarrollo personal, ¿verdad? Y sabemos que conlleva todo tipo de herramientas contemplativas, reflexión, meditación, puede haber este lado, como diríamos, devocional, ¿verdad? Con rituales, oraciones. Entonces sabemos lo que hay que hacer, básicamente, pero es tan importante saber el por qué. ¿Qué resultado queremos sacar de todo esto? Entonces, muy simple. El objetivo del desarrollo espiritual, la formación espiritual, es calmar la mente y adquirir sabiduría, que básicamente quiere decir transformar nuestra percepción de nosotros y de la realidad que habitamos. Esto es muy importante para comprender esta estrofa. Entonces, si nosotros adquirimos conocimiento y habilidades, ¿verdad? Podemos recitar oraciones con melodía, sabemos todos los mudras, los rituales, memorizamos ciertos textos, incluso tenemos la habilidad de concentración, ¿verdad? Y podemos lograr absorciones meditativas. Pero si esos logros no se trasladan a un cambio interno, no nos mejoran internamente, no producen un cambio en nuestra mente y en nuestra percepción de la realidad, entonces aún no es nuestro, aún está en la superficie, no nos aporta un valor directo. ¿Captan esa idea? Entonces, un necio puede ser en este contexto alguien que sí es miembro del club, o sea, que realmente se considera un practicante espiritual, ha estudiado, ha practicado, sabe cosas. Pero, de acuerdo a Sakya Pandita, sigue siendo necio porque no ha integrado ese conocimiento, ¿verdad? No ha llegado a transformarle, ¿verdad? Entonces, tiene herramientas, está empoderado, él o ella, pero aún no ha integrado al punto de transformarse. Entonces podemos citar textos, podemos saber historias, biografías de maestros,
aprender rituales, pero eso no es suficiente. Y no queremos caer en el extremo de despreciar, ¿verdad?, el estudio, despreciar los rituales, despreciar la memorización. Todo eso es bellísimo e indispensable. Solo, dice Sakya Pandita, no es suficiente. No es suficiente. Y si te quedas solo con eso, entonces estamos operando a un nivel superficial. Y si estamos operando a un nivel superficial, quiere decir que no hemos superado, apaciguado los estados aflictivos, como el orgullo, la envidia, el deseo, la ira y demás. Y eso nos lleva a exhibirnos. Quiere decir exponer lo poquito que sabemos, más que nada para llamar la atención, para ser importantes. Y el ejemplo que tenemos aquí es una paja, o la paja hueca, que flota en el agua, a diferencia de la gema, joya pesada, que cae al fondo, ¿verdad?, porque está maciza. Entonces, aquí, con esta estrofa, Sakya Pandita nos invita a observarnos y mirar con mucho cuidado cuándo nos exhibimos, ¿verdad? ¿Cuándo? O sea, el cuándo nos delata, o sea, describe realmente cuál es nuestra intención. Porque nosotros podemos decir cosas muy románticas, muy elegantes. Quiero ayudar a esta persona y le voy a compartir todo lo que yo sé. Le voy a enseñar a meditar. En esta reunión familiar voy a hablar sobre mi experiencia meditativa. Voy a compartir esto que escuché del karma con mis amigos, ¿no? Y parece que viene de un buen lugar, un lugar sano, una intención de compartir con amor algo que es bueno y funciona para ti. Pero nadie te lo pidió, nadie te lo preguntó. Y realmente, objetivamente, no coincide con ese grupo, con esas personas, no aporta valor. Y lo ves en las muecas de sus caras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces? Si no te lo pidieron, si no es beneficioso, ¿por qué? Y como sabemos que hay karma, siempre hay un porqué, ¿verdad? Si hacemos algo, hay un porqué, ¿verdad? Si algo se mueve, hay una fuerza detrás. Entonces tenemos que cuidadosamente conocernos mejor a través de lo que hacemos, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la próxima estrofa. Los que poseen poco conocimiento suelen ser los más arrogantes, pero cuando se transforman en sabios, moran en humildad. Los arroyos murmuran sin cesar, mientras el océano, ¿qué estruendo emite? Vamos a tratar de definir esto. Aquí creo que la enseñanza necesaria para comprender esta estrofa es comprender arrogancia y humildad. Pareciera que son extremos, ¿verdad? Muchas veces en nuestras culturas se usa la palabra humilde para alguien que es pobre. Mira esa familia que humilde es, ¿verdad? Entonces, en realidad, el extremo de arrogancia es baja autoestima, o mejor es despreciarnos, ¿verdad? Desvalorarnos, menospreciarnos. Entonces, la arrogancia en realidad es sobreestimarnos. Y tanto
el menosprecio como el sobreestimarnos comparten una realidad. Nos comparamos con los demás. Estamos muy pendientes de lo que hacen los demás y en dónde se encuentran los demás, en qué peldaño se encuentran, ¿verdad? ¿Qué dinero tienen? ¿Qué estatus tienen? ¿Qué posición tienen? Y de ahí nos comparamos, ¿verdad? Entonces, la humildad, entonces creo que la arrogancia y supuesto menospreciar es muy fácil de entender. Ahora es más difícil entender la humildad. La humildad requiere operar en dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión relativa, que quiere decir que simplemente somos transparentes con nosotros mismos y reconocemos nuestras habilidades. Mira, para cocinar estoy aquí, para cantar estoy aquí, para trabajos de mantenimiento estoy aquí, para lectura en voz alta estoy aquí, nos situamos, ¿verdad? Y comprendemos nuestros dones y nuestras limitaciones. ¿Captan esa idea? Independiente de lo que otros estén haciendo, simplemente a nivel funcional, lo que yo puedo ejecutar, lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Y simultáneamente creemos en la otra dimensión, la dimensión más absoluta, que nuestro potencial es infinito. Que por el hecho de tener mente podemos crecer y madurar y mejorar. O sea, el cuerpo tiene ciertos parámetros, límites. Podemos entrenar y ser un poco más fuertes, un poco más rápidos, tener un poco más de fondo, pero vamos a llegar a un límite. Y cuando vamos envejeciendo, esos parámetros se van achicando. Pero la mente no tiene esos parámetros, ¿verdad? Podemos ser en nuestra mente tan amorosos como queramos, tan pacientes como queramos, tan optimistas como queramos, ¿verdad? Tiene un potencial infinito y de acuerdo a las enseñanzas del Buda, todos podemos lograr la iluminación. Entonces eso es tan importante que a un nivel muy profundo, atemporal, más allá de este tiempo y espacio, nuestro potencial es infinito y, creo que es idéntico a todos los seres, ¿verdad? Todos compartimos el mismo potencial, tenemos el mismo valor, la misma importancia y merecemos por igual. Pero contextualmente, en este momento, en este espacio, en este grupo, en este equipo, yo estoy aquí y puedo colaborar de esta manera. ¿Captan la idea? Muy bien. Entonces eso es indispensable para comprender esta estrofa que realmente tiene dos mensajes. Los que poco saben, no saben lo que no saben. Parece una frase de Cantinflas, pero creo que es correcta. Los que no saben, piensan que saben, ¿verdad? Los que no saben, creen que saben porque no se dan cuenta, no saben lo que no saben, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Y cuanto más sabes lo que queda por saber, ¿verdad? Entonces, la tendencia es que cuanto más estudias o más investigas sobre un tema, más, ¿cómo diríamos?, más amplía el horizonte, ¿verdad? Tenemos una visión cada vez más panorámica de lo que son las posibilidades.
Pero cuando sabes un poquito, crees que eso es todo. Y eso te lleva a aventurarnos y a ser arrogantes. Y el otro punto para entender este verso es que la sabiduría integrada sana, vamos a usar esa palabra, sana las emociones tóxicas, las emociones dañinas. O sea, no solo que amplía, ¿verdad?, nuestra perspectiva, nuestra visión, sino que el conocimiento integrado, cuando pasa a ser sabiduría, nos transforma a muchos niveles, ¿verdad? Nos hace más pacientes, más generosos, más tolerantes, desarrolla cierta ecuanimidad. Imagínate, un ejemplo muy simple, si tú crees, por hecho de miras estrechas, que tu grupo étnico es el mejor, que tú perteneces a una raza excepcional, ¿verdad? Entonces eso te va a dificultar, ¿verdad? Crea ciertas barreras para empatizar con personas que tengan rasgos diferentes, ¿verdad?, que pertenezcan a grupos étnicos diferentes. Pero si tú no te identificas con tu raza y te identificas a un nivel más profundo como humano, ¿verdad?, entonces ahí ya eliminas las barreras étnicas, culturales, y se desarrolla, sin buscarlo, valores humanistas, ¿verdad? O sea, el código ético no trata solo de proteger a tu tribu, ¿verdad? Ahora el código ético abarca toda la humanidad, porque ahora tu idea de ti mismo, tu sabiduría de quién eres, es a un nivel más profundo, más fundamental. ¿Captan esa idea? Entonces eso es muy interesante. La idea de nosotros mismos, o sea, nuestra identidad base, que es sabiduría, cómo nos comprendemos, se expresa de muchas maneras y una de ellas es el código ético que adoptamos, ¿verdad? Muy, muy curioso. Y si nosotros pasamos más allá de ser humanos y te empiezas a identificar como vida, ¿verdad? Yo no, sí, soy español, ¿verdad? Soy humano, pero después das un paso más y dices, yo soy vida. De ahí empiezas a desarrollar un código ético que es transhumano, que es transespecie, ¿verdad? Y te empiezas a preocupar por todas las especies, ¿verdad? Por el medio ambiente, ¿verdad? Y por futuras generaciones. Y tienes ahora la sensibilidad para reconocer las interdependencias que existen en el ecosistema entre todas las especies. ¿Captan esa idea? Y si estás completamente encerrado en una identidad muy, ¿cómo diríamos?, de clan, de tribu, entonces eso va a definir también tu código ético, tus prioridades, tus valores, con quién puedes empatizar, con quién te puedes identificar. Entonces es tan importante llevar el conocimiento a sabiduría, ¿verdad? Entonces hay 3 pasos y los suelo comentar en muchos de los cursos. Recibir información a través de la lectura, a través de la web, a través de otro ser humano, le llamamos la adquisición de conocimiento, ¿verdad?
Y cuando nosotros procesamos ese conocimiento, contemplándolo, reflexionando, llegamos a una comprensión más profunda. No hay un mero conocimiento literal, descontextualizado, sino ahora llegamos a comprender la esencia de lo que es identidad, ¿verdad? No una identidad, la esencia de lo que es identidad. Y luego, cuando intentamos, como diríamos, ver directamente cómo opera esa idea en el mundo, entonces pasamos a tener sabiduría, una experiencia intuitiva de esa verdad. La hemos completamente integrado. Entonces, en la medida que vamos integrando las enseñanzas del Buda, no solo vamos a tener más coherencia interna, ver cómo todos los elementos del camino colaboran, están, como diríamos, integrados, interrelacionados, sino que vamos a ser más audaces, más optimistas, más generosos, más resilientes, la habilidad de tolerar cambios abruptos en nuestra vida, ¿verdad? Y poder empatizar con más seres. Y también, teniendo esas cualidades, nos va a ayudar a saber medirnos mejor y saber cuándo hay que exponernos y cuándo no hay que exponernos. Por eso aquí Sakya Pandita usa estos términos de transformar sabios moran en humildad, porque no es necesario que ellos busquen reconocimiento, busquen aprobación, ¿verdad? Muy importante. Entonces, el arroyo es muy interesante. Creo que es un lindo ejemplo. El agua hace ruido por los riachuelos, por los arroyos, porque aún no está en su sitio, está en tránsito, ¿verdad? Entonces, el conocimiento puede hacer ruido, puede crear problemas, porque aún no está en su sitio, ¿verdad? No ha llegado a pasar a ser sabiduría, a transformar nuestra percepción. Entonces, cuando el agua llega a acumularse en el océano, no cuando estás en la orilla y escuchas el rugido de las olas, sino en el centro del océano, ahí hay quietud y silencio, ¿verdad? Muy interesante. Pasamos a la próxima estrofa, a número 105. La gente tosca desprecia a los nobles, mientras que los nobles no menosprecian a nadie, como el león que salvaguarda la manada de zorros, mientras que los zorros compiten entre ellos, pelean entre ellos. Aquí Sakya Pandita está usando esta idea romántica del león, el rey de la selva, que mantiene el orden y cuida de todos, ¿verdad? Y que los zorros son traviesos y ambiciosos. Entonces, el mensaje aquí es que si hay desprecio, seguramente va a venir de una persona tosca, una persona un poco embrutecida por la ignorancia. Y ocurre por dos razones, o de dos maneras. Si reconoce las cualidades de esa persona virtuosa, sabia, noble, entonces siente envidia. Y la critica, la intenta rebajar porque siente que está compitiendo con su importancia. Y si llega, ¿verdad?, si no reconoce esas cualidades, entonces desprecia al virtuoso, al sabio, al noble, porque
cree que es un extraterrestre. O sea, no comprende lo que hace, por qué lo hace, ¿verdad? No comprende su proyecto de vida, no comprende sus valores y prioridades. Entonces, esto puede ser interesante para nosotros. Por ejemplo, yo cuando decidí ser monje, ¿verdad? Casi todos mis amigos y amigas y familia lo vieron como la peor idea del mundo. Creo que una persona estaba contenta y alegre de esa decisión, ¿verdad? Pero vamos a usar un ejemplo más que todos se puedan relacionar. Imagínate que al acabar la charla nos reunimos, tomamos un té y galletitas, nos ponemos a charlar, a compartir. No un vinito, un té y galletitas. Y alguien dice, bueno, quería compartir con ustedes, he decidido hacer un retiro de claustro. Me voy a alejar en una cabaña y voy a estar un año sin hablar con nadie, sin ver a nadie, ¿verdad? Me voy a dedicar solo a la meditación por un año, ¿verdad? Entonces, hay un gran número de personas que van a decir, esto es una locura, esto es ridículo, o esto es exagerado, ¿verdad? Yo entiendo que quieras hacer un retiro de 10 días, ¿verdad? Tienes 30 días de vacaciones al año, puedes invertir un tercio en un retiro fantástico, pero un año, eso interrumpe todo. Interrumpe tu carrera, descuidas a tus familiares, amigos, ¿verdad? Es una locura. ¿Cómo te vas a ir del mundo por un año? ¡Qué ridículo! ¿Qué fantasía estás viviendo? ¿Te crees Milarepa? Entonces despreciamos a esa persona, ¿verdad? Simplemente porque es algo muy raro, muy ajeno a nuestra realidad, a lo que nosotros podemos concebir como una buena inversión, ¿verdad? Tengo 80 años de vida, voy a invertirlo uno, concretamente, absolutamente, a meditar ese bloque de tiempo. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Un año es loco? ¿Qué tal si la persona dice 3 años? O sea, ¿cuándo vamos a nosotros poner la raya y decir, de aquí para acá es loco? ¿Verdad? Muy interesante. Yo, honestamente, cuando empecé a meditar en el budismo tibetano y me invitaron a hacer un retiro de 10 días, me parecía algo exagerado, pero posible, ¿verdad? Un bloque de 10 días lo puedo hacer. Pero cuando uno de mis amigos habló de la idea de hacer un retiro de 3 meses, pues eso, ridículo. Es imposible. Tiene que estar algo mal en tu cabeza, ¿verdad? Pero con el tiempo, aprendiendo, viendo el ejemplo de otras personas, ahora me parece completamente razonable, ¿verdad? Si esa persona está preparada, ¿verdad? Si ha hecho los retiros y se ha preparado y tiene buenas instrucciones, mejor que mejor. Incluso estuve en un centro de retiro en la India que pertenece a nuestra tradición, a la tradición Sakya, y había 20 personas, 20 habitaciones, ¿verdad? Y muchos estaban haciendo retiros largos, de 3 años allí, algunos cortitos de 1 mes. El más cortito era de 1 mes. Y había dos hermanos que estaban de por vida.
ya no van a salir, ¿verdad? Han sido monjes toda su vida, han hecho todos los estudios, hecho retiros, y de repente sus dos padres murieron al mismo tiempo en Tíbet, uno tras el otro. Y entonces decidieron, esto es lo más importante para nosotros, de ahora en adelante nos dedicamos a meditación y ya están ahí el resto de su vida. Y si lo quieres ver, tienes que hacer un retiro, mínimamente de un mes. Y nunca vi a alguien tan feliz. Ellos dos están muy contentos. Particularmente de ellos dos, el hermano menor, es excepcional. Es realmente un bodhisattva. Una persona muy, muy especial, muy maravillosa, muy, muy humilde. De todas las cosas que podía destacar, que lo que está destacando Sakya Pandita, o sea, en ese centro de retiros, que eran todos lamas, yogis meditando, y él era el más veterano, ya llevaba 8 años en retiro, es el que más trabajo hacía. Después de desayuno, comida y cena, él limpiaba las mesas de todos, ¿verdad? Voluntariamente, sin que nadie le pida. Y 2 veces a la semana barría todo el patio interior y lo mopeaba, ¿no? Lo limpiaba con agua también. Una persona muy excepcional, siempre dispuesto a ayudar a los demás, a dar instrucciones y demás. Entonces es algo curioso. Nosotros ahora tenemos un techo, ¿verdad? Un techo de lo que es posible en esta vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de práctica, qué tipo de intensidad, qué tipo de duración puedo yo hacer? Es razonable, es bueno. Y es un techo artificial, una limitación autoimpuesta. Entonces, por lo menos, deberíamos no despreciar lo que desconocemos, ¿verdad? Entonces, si vemos a alguien haciendo algo extraordinario, no despreciar, ¿verdad? A lo mejor con nuestras sensibilidades modernas podemos pensar, oh, esa persona es muy ignorante. Por ejemplo, algunas veces en Nepal estás en un sitio de peregrinaje y ves a un practicante que está haciendo postraciones en el suelo, ¿verdad? O sea, como una práctica personal, se dedica todo su día a caminar de un sitio a otro, haciendo un peregrinaje, pero extirándose, postrando, inclinándose en el suelo. Entonces, tiene un delantal de cuero, ¿verdad? Y tiene aquí en vez de guantes, tiene tablas, ¿verdad? Hace clac y después se tira. En el suelo está todo lleno así de polvo. Entonces alguien puede decir, pero esto es una práctica muy, muy primitiva, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de estar por ahí haciendo ruido, tirándose al suelo? ¿Por qué no vas y te sientas y meditas o estudias, verdad? Pero puedes que sea un gran yogi, muy educado y muy sabio, que encuentra en este peregrinaje con postraciones el mejor vehículo para transformarse, para crecer y madurar. Entonces, hay que reservar el juicio hasta que estemos más informados, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la última estrofa. Los nobles, aún enfadados, se serenan al pedirles perdón, mientras que los necios se tornan aún más obstinados cuando alguien se disculpa. El oro y la plata, pese a su firmeza, pueden fundirse, pero el excremento canino, al calentarse, empeora su hedor.
su aroma. No estoy muy familiar con esa palabra, hedor. Muy bien. Entonces, el Khenpo Sangye en su comentario dice que normalmente los seres nobles no se enfadan porque tienen en cuenta que hay muchas condiciones participando en un evento. Y si hay algo desafortunado, seguramente no tiene que ver solo con ese malhechor, ¿verdad? Hay muchas condiciones, tiene todo un historial de familia, de cultura, está sujeto por sus velos, impulsado por sus emociones negativas y el karma de la persona que recibe también está colaborando, contribuyendo su parte. Pero si un ser noble se enfadaba, o sea, tuviera esa sensación de que aquí ha ocurrido una injusticia contra mí, ¿verdad? Si alguien le pide perdón, entonces automáticamente, ¿verdad?, se disuelve esa rigidez, esa sensación de que yo estoy en lo correcto, yo fui, como diríamos, me causaron daño. Pero en el otro caso, en el caso de un necio que está enfadado porque alguien le ha causado un problema, si la persona se disculpa, le pide perdón, no se disuelve esa sensación, esa rectitud de estar en lo cierto, correcto, yo soy el bueno aquí de la película, sino que aún es más obstinado, ¿verdad? Eso es muy interesante. Esto se debe principalmente a baja autoestima. Y todos podemos aprender una gran lección al reconocer lo difícil que es pedir perdón, ¿verdad? Y algunas veces es incluso difícil aceptar el perdón de otros, ¿verdad? Pero por lo menos no queremos caer en esta trampa de sentirnos más enfadados o con más razón cuando alguien está pidiendo perdón. Porque muchas veces, como me enseñó mi abuela, una persona no se puede pelear, se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, aunque hay algún problema, suele haber algo de nosotros que está contribuyendo. Si no es una actitud cercana, es un karma lejano que está contribuyendo. Entonces no debemos indignarnos cuando alguien nos pide perdón, pero ablandarnos como el fuego funde al oro, ¿verdad? Y no causar malos olores, como si alguien estuviera calentando, quemando excremento. Y con esa última palabra positiva, pasamos a las preguntas. En ese ejemplo que ha puesto de si estoy rodeado de gente sana, el karma tiene menos oportunidad de actuar, pero el karma te la guarda para cuando sales. Y después también me gustaría si pudiera profundizar un poco en lo que es el karma familiar o el karma colectivo, porque según entiendo nosotros podemos compensar o limpiar el karma con la práctica, los méritos, etc. Pero ¿hasta qué punto eso puede también influir en ese karma familiar o colectivo? Entonces, no es tanto que el karma lo guarda o nos guarda, sino que nosotros guardamos el karma, ¿verdad? Y creo que el ejemplo del coche puede ayudar. En el sentido, si nosotros estamos muy distraídos, ¿verdad?, o
incluso ambición de querer llegar antes, no vamos a tener problema de chocar o rascar el coche si vivimos en el campo, en una zona rural, ¿verdad? Es casi, si quieres chocar con algo es muy difícil. Pero si te encuentras en un lugar muy ajustado, ¿verdad? Que tienes que tener cuidado cada instante por temas de centímetros, entonces si hay descuido, si hay esa necesidad de estar apresurado y llegar antes, entonces ahí va a haber conflicto, ahí va a haber un choque, ahí va a haber vas a rascar el coche, ¿verdad? Entonces, si eres una persona, como diríamos, muy autoritaria, ¿verdad? Y tienes la posición de jefe, puede que no se manifieste un karma, ¿verdad? Porque tú estás respaldado por la posición, ¿verdad? Pero si eso se ha trasladado a un estado aflictivo, ¿verdad? Si tú eres autoritario, ¿verdad? Si tú quieres imponerte y, ¿cómo diríamos?, arrasar, ¿verdad? O con las personas, entonces cuando llegues a un lugar que no está respaldado por tu título como el aeropuerto y tengas que un guardia te está pidiendo que te quites los zapatos, ¿verdad? Y ese guardia tiene la mitad de tu edad, ¿verdad? O no habla bien el idioma. Entonces, ¿pero tú quién eres para decirme, no? Que me quite los zapatos. Esa persona autoritaria en ese momento no puede tolerar esa orden, ¿verdad? Esa indicación, ¿verdad? Lo ve como y empieza a pelear, apretan un botón y viene toda la policía y pasa un momento de vergüenza, ¿verdad? Que le hace bajar los humos y aterrizar. Entonces, ese karma ya estaba en la oficina toda la semana, ¿verdad? Pero sus 4 empleados, que depende de ese sueldo, no le hicieron frente, ¿verdad? Sí, muy bien jefe, muy bien jefe. Y entonces no hay manera que se manifieste, pero en el aeropuerto, ¿verdad? Con el jefe de aduana sí se va a manifestar. La segundo aspecto, la pregunta era el karma familiar. Entonces, no hay tal cosa como un karma grupal o familiar, pero es verdad que cuando un grupo actúa de forma similar, genera karmas similares. Y nosotros por afinidad vamos a encontrarnos con personas que comparten similares karmas. Y el karma nuestro nos va a arrastrar a un conjunto de personas, a una familia que corresponda con nuestro karma. Entonces es, como diríamos, una convención humana que podemos ayudar a comprender el funcionamiento, cómo se entrelazan los karmas individuales en un conjunto. Pero sí es posible, todos los cambios que hacemos en nosotros contagian a los demás, invitan a los demás a considerar un cambio, ¿verdad? Cada quien tiene la última palabra, ¿verdad? Porque el karma es una decisión. Volición quiere decir conscientemente nosotros decidimos dar un movimiento. Pero todo lo que vemos nos incita, nos invita, influye en nosotros, para bien y para mal. Por eso es tan importante hoy en día hacer todo lo posible para estar en un entorno positivo, con personas sanas y éticas, para que nos inspiren, ¿verdad?
porque hoy en día somos muy vulnerables, como esponja, absorbemos todo lo que dice y hacen los demás. Entonces sí, incluso hay estudios en psicología en donde miden el nivel de optimismo, creo que era, de las personas. Y encontraron que, esto es muy curioso, una persona positiva, optimista, influye en su entorno, las personas con las que tiene contacto, en el trabajo, en la familia y demás. Y después, personas que tienen contacto con sus amigos, ¿verdad?, pero no conocen a la persona positiva, igual reciben esa influencia positiva. Entonces, se puede medir en 2 generaciones de distancia, ¿verdad? Entonces, nuestro estado de ánimo influye no solo en las personas que nos rodean, también va a influir, aunque en menor grado, en las personas que conocen y interactúan con nuestros conocidos. Entonces, todos los cambios positivos que hacemos en nosotros sí van a tener un impacto en el mundo. No es decisivo, porque la decisión la toma cada quien, pero es una condición que es suma, ¿verdad? Muy bien, pasamos a otra pregunta. Que de alguna manera, igual que usted ha dicho, que lo que hacemos nosotros influye en los demás, lo que hacen los demás, en cierta manera, también influye en nosotros. Entonces, lo que pasa dentro de la familia, no te puedes no elegirlo, de alguna forma lo tienes. Y eso, en algún momento, yo he escuchado que es algo de esa persona, si estoy pensando en algo que ha ocurrido, de esa persona, pero también del resto del sistema familiar. Es un karma que se comparte cuando hay un suceso en una familia que de alguna forma influye y modifica el movimiento que tenía la familia hasta ese momento. Esa una. Y después otra, que quisiera, que también en algún momento le he escuchado decir que en el budismo el perdón no se atiende como en el cristianismo o el catolicismo, porque en el budismo están todos perdonados antes de empezar, porque al no estar iluminados no necesitamos perdonar a nadie. Entonces los sabios no deberían ni esperar el perdón ni considerarlo. En la última estrofa habla de esto y me ha generado un poco de no sé. Muy bien, 2 preguntas muy importantes. Entonces, la primera pregunta sobre el karma, es muy importante no caer en el extremo de comprender karma como destino o como castigo, ¿verdad? El karma es energía, ¿verdad?, que puede aumentar, puede disminuir, podemos completamente neutralizar, aniquilar un karma, podemos transmutarlo en otro karma. Entonces todo es posible con el karma. Te voy a plantear tu misma pregunta, pero en otro contexto, ¿verdad?, que me la hicieron hace muchos años en Estados Unidos. Alguien que comprendió que cuando uno toma una acción, uno es responsable por las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si tú has elegido casarte con esta persona, ¿verdad?, esa es la pregunta que me hizo. Yo he elegido casarme con mi marido y ahora no estoy contenta, pero creo que es mi karma y lo tengo que completar, ¿verdad? Quiere decir morir, ¿verdad?, casados. Y mi respuesta es no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Sería bueno tener esta visión que vamos a trabajar juntos
para resolver todos los problemas, vamos a tratar de ayudarnos, vamos a crear esta alianza, ¿verdad? Pero hay casos en donde hay sufrimiento, hay abuso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vas a soportar eso el resto de tu vida? Entonces, esto quiere decir que si podemos tomar una decisión, ya no estamos sujetos a un karma antiguo. Si ahora tú puedes elegir tomar un rumbo, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, entonces no estás atrapado, sujeto por un karma. Puedes crear un nuevo karma. Y si tenemos la posibilidad de crear, debemos elegir hacerlo mejor, crear lo mejor. Entonces, lo mismo con la familia. O sea, si hay una deuda, si uno de los familiares tiene una deuda, todos deberían apoyar a esa persona para resolver ese problema que está teniendo. Pero si uno de ellos comete un crimen, ¿verdad? Entonces es bueno delatar a ese familiar, aunque es familiar, ¿verdad? Porque esa persona puede causar daño a otros. Entonces, lo ético, ¿verdad?, es ayudar a que esa persona no cause más daño, aunque sea un familiar. Y si te está causando a ti, por muy familiar que sea, es bueno alejarse a otra ciudad, a otro país, a otro continente, y en el futuro a lo mejor a una colonia en Marte, ¿verdad? No es necesario. O sea, entonces no debemos ver karma como destino. Nosotros no decidimos en dónde nacemos. El karma decide por nosotros. Entonces decidimos indirectamente. Las acciones que hemos tomado en otra vida, que sí fueron decisión, ¿verdad?, ahora nos dirigen hacia ciertos destinos por afinidad. Para decidir directamente en dónde encarnamos, ahí tenemos que tener libertad del karma. Tenemos que ser un bodhisattva iluminado, que no está sujeto al karma. Y eso es lo que queremos, ganar cada vez más libertad. Libertad de patrones conductuales, estados aflictivos, egocentrismo, ignorancia y demás. Entonces, si podemos elegir, no estamos sujetos a un karma, tenemos que crear un karma nuevo. Muy bien. Y la segunda pregunta sobre el perdón. Realmente son tres porque tocaste el enfado también. Por supuesto, el perdón existe y debe existir, yo creo, en todos los caminos espirituales. Pero es tan diferente como se presenta en el catolicismo, el cristianismo, que a lo mejor incluso merece otro nombre, otra definición, ¿verdad? Entonces, si un acto transgriere una moralidad divina, se denomina un pecado y yo me convierto en un pecador, ¿verdad? Entonces sí necesito recurrir a otra persona para que purifique, ¿verdad?, ese daño que se ha instalado en mí. Pero en el budismo no creemos que hay un mal inherente y hay un ser malo inherente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, debemos ser responsables de lo que pensamos, decimos y hacemos, pero nunca vamos a ser 100% responsables porque no estamos 100% conscientes. O sea, si supiéramos 100% las consecuencias de robar, nadie robaría, ¿verdad?
Si supiéramos las consecuencias de dañar, agredir, matar, nadie mataría. Entonces, no estamos 100% conscientes, no somos 100% dueños de nosotros mismos. Hay tendencias, hábitos, emociones, miedos, dogmas, ignorancias, que están todas, como diríamos, colaborando para llevarnos a actuar torpemente en contra de la realidad, en contra de nuestro bienestar, salud y demás. Entonces, sabiendo que esa es la realidad, si esa es la premisa, que no estamos iluminados y estamos hoy en día, como diríamos, contaminados por velos emocionales, conceptuales y demás, entonces, por adelantado podemos perdonar a los demás, sabiendo que incluso las personas que más nos quieren nos van a hacer daño. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Entonces van a tener alguna imperfección que se va a expresar con un acto en relación a nosotros. Es más, nosotros mismos nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Ellos se van a hacer daño a ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay conflicto interno, ¿verdad? Hay ignorancia, hay miedos, hay emociones negativas. Entonces tenemos que, con una brocha muy amplia, perdonar a todos por adelantado, sabiendo que somos aún muy torpes y queriendo hacer bien muchas veces hacemos mal. Entonces, aunque podemos hacer esta meditación, este trabajo de perdonar a todos y a nosotros mismos por adelantado, en situ, ¿verdad?, no te vas a acordar, ¿verdad? En situ, cuando alguien haga alguna travesura que te pone en jaque, ahí va a haber esa reacción espontánea de irritación, de frustración, de enfado. Pero no va a llegar a consolidarse como rencor o odio, ¿verdad?, en una persona noble o entrenada. Es simplemente una frustración, una irritación pasajera que apenas que la persona dice, oh, perdona, disculpa, no vi que estabas ahí parado cuando te golpeé, ¿verdad? Entonces ya no pasa nada. Pero la persona necia que no está entrenada, cuando alguien se disculpa, le salta encima aún más, se enfada aún más. Ese era el mensaje. Entonces hay niveles de enfado y hay cierto enfado que es casi una respuesta fisiológica de aversión, de rechazar a lo que es incómodo. Muy bien. Para mí el karma no es mala, no es una cosa mala, sino que en sentido que quiero decir, cuando me pasa algo, puedo sufrir, puedo estar bastante mal, pero a largo plazo puedo ver el beneficio de justamente ese evento, cómo ha cambiado el rumbo a partir de esa situación, o incluso no tiene que ir tan a largo plazo, puede ser en el mismo momento. Pues si te roba alguien en el aeropuerto, puede ser amor de tu vida o algo así. Me refiero a eso, que karma es como una maestra, ¿no es así? Como... Muy bien, gracias. Tiene el potencial de serlo. Como es una ley natural, nos ayuda a reconocer, ¿verdad? O sea, si vamos contra el viento, vamos a sentir la resistencia. Si vamos a favor de la corriente, vamos a sentir el viento en la espalda. Entonces, si estamos en armonía con la realidad,
O, por ejemplo, reconocer la ecuanimidad, que todos merecen la misma oportunidad de ser feliz, y somos generosos de forma imparcial, vamos a sentir el viento en nuestra espalda, ¿verdad? Y si vamos en contra de esa realidad, ¿verdad?, entonces vamos a sentir esa resistencia. Pero eso no automáticamente se traslada en reconocimiento, ¿verdad? O sea, el sufrimiento no es vehículo de conciencia. Si no, ya estaríamos todos iluminados. Porque samsara, estamos renaciendo desde un tiempo sin principio en samsara, en este ciclo vicioso. Entonces, no es suficiente sufrir para aprender. Incluso algunas veces cuando las cosas salen mal, nos ponemos peor, ¿verdad? Nos ponemos más salvajes, más violentos, ¿verdad? Entonces, todo depende cómo aprendemos, cuánto aprendemos de lo que transcurre, ¿verdad? Y si somos muy abiertos, muy humildes, y vemos todo como tú dices, una indicación, una respuesta, un resultado de algo que hemos hecho, entonces un bello y puro bucle de retroalimentación que te está ayudando a hacer ajustes, macro o micro, pero hay que hacer ajustes para mejorar. Pero muchas veces cuando pasan cosas en nuestra vida, no buscamos, ¿verdad?, cómo yo participé esto, cómo yo soy responsable. Buscamos culpar a alguien allá afuera. Y ahí no hay mucho aprendizaje, ¿verdad? Entonces, siempre que pasan cosas en nuestra vida, aunque participan muchas personas y a lo mejor hay alguna injusticia válida que hay que atender y demás, de alguna manera nosotros estamos participando también. Karma cercano, antiguo, y hay que ver qué puedo hacer yo, qué enseñanza puedo extraer de este evento, de este momento en nuestra vida. Y si tenemos esa apertura, esa humildad, entonces podemos aprender muy rápido y hacer muchos cambios. Pues muy bien. Muchas gracias a todos por este encuentro.